Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de estar con ustedes, a la Fundación de Amigos del Museo, al Museo, a la Universidad Complutense y a quienes han hecho posible y ayudado a la realización de este curso, que creo marca una huella importante para quienes pensamos de que la lectura de nuestras expresiones urbanísticas, arquitectónicas y plásticas pertenecen realmente a un proceso de conformación que se ha ido integrando a través del tiempo. El tema que he elegido para tratar es el urbanismo del modelo americano y sus tipologías alternativas. Lo hago desde una lectura que trata de integrar una larga tarea de investigación que muchos han realizado, basado fundamentalmente en algunos aspectos que hacen a los modelos de forma, a las trazas de las ciudades, y tratar de integrar algunas experiencias de lo que significa el mundo indígena y la generación de una nueva propuesta que de alguna manera se trata de sintetizar en lo que fueron las ordenanzas de poblamiento de Felipe II en 1573. Uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta es el territorio. Si a nosotros, americanos, nos sorprende la profundidad de los siglos culturales cuando vemos las huellas de esas culturas a través del tiempo, al europeo le sorprende la continuidad de ese territorio inmenso que es América. Ocupar ese territorio era un desafío absolutamente mayúsculo, sobre todo en términos en los cuales se lo presenta España. No es la clásica ocupación de las factorías costeras extractivas para el comercio, sino que era un proceso pleno de ocupación que implicaba la administración, el gobierno, la evangelización y todo un proceso que llegaba hasta los confines de ese territorio. Y nosotros vemos cómo las comunidades indígenas ocupaban de diversa manera el territorio a través de una transformación cultural que apelaba a diversas modalidades, desde las andenerías escalonadas que vemos del Valle del Colca en el Perú, en la zona superior, que marca justamente una utilización de miles de años continua, similar a las que encontramos en algún lugar de la China, pero que muestran justamente esa densidad a través del tiempo, hasta la utilización de los últimos recursos más simples, propios de la tierra, que vemos en las zonas del altiplano, más de 4.500 metros de altura, donde la paja brava es el único refugio, el único elemento para el ganado, y marca ese nivel difícil de la vida. Hasta los camellones o formas de montículos que permiten, cuando sucede la inundación, que se canalice el agua y genere áreas de cultivo como encontramos en Ecuador. Todo esto en la zona andina nos muestra unas formas de aproximación, de manejo de ese territorio que es sumamente importante. Junto a eso podemos encontrar otros elementos que son fundamentales. Son los elementos que hacen al valor simbólico, al contenido efectivo de la tierra, y comienzan cuando vemos formando, como es habitual en el caso de Grecia, una especie de plataforma, un temenos sagrado, donde aparece un elemento que es esta maqueta, una maqueta que es una cosmovisión. Los incas sabían de que había una parte del mundo que no conocían, era lo mismo que discutía Colón aquí, y de alguna manera representaban un universo que era el universo de lo conocido y transformado por ellos. Si nos aproximamos a la maqueta, podemos ver que estos agujeros que aquí tiene marcan lo que es la maqueta cuando toma vida, cuando llueve, cuando el agua se canaliza a través de los elementos, cuando las plazas, ¿no es cierto?, y las construcciones que esa maqueta están indicando marcan ese sentido de la vida que el agua tiene para comunidades agrícolas. Comunidades agrícolas que además trabajan esa tierra con un sentido
de investigación experimental para ver cómo crece la agricultura en distintos niveles de profundidad, en distintos niveles de humectación. Las comunidades indígenas también tuvieron otro elemento que es fundamental entender: la capacidad de planificación, la capacidad de organización con elementos claramente geométricos. Estos dos ejemplos, perdón, hasta que tome el pulso. Ahí está. El elemento geométrico que podemos encontrar muy claramente en la zona de Chan Chan, trabajando con adobe, formando ciudadelas que marcan territorios claramente definidos, o en este lugar de Piquillacta, cercana a Cusco, también anterior a los incas, donde hay calles principales, calles secundarias, áreas distintas, muestran una capacidad de planificación en la ocupación del territorio. Y esto lo queremos marcar porque es un elemento clave para entender cómo se va a gestar ese fenómeno reiterativo de un proceso, de una huella, de una traza que conforma lo que llamamos la traza hispanoamericana de las ciudades americanas. Y tenemos otros ejemplos tan singulares como el mismo Cortés decía cuando vio la Tenochtitlán, la ciudad en el medio de la laguna con sus calzadas, y que marcaba el polo, el centro de atracción del Templo Mayor y sus lugares sagrados, y las chinampas, es decir, especies de construcciones flotantes donde no solamente vivían los indígenas, sino al mismo tiempo tenían sus áreas de cultivo, sus áreas de manutención. O los elementos que descubrimos, nos los llega a descubrir claramente el español, los descubridos en el siglo XX, el caso de Machu Picchu, la ciudad fortificada, en un punto aislado de control, donde también se transforma ese territorio para mantener un núcleo inexpugnable. Muchas veces he pensado sobre las diferencias y las similitudes de ciertos rasgos de las expresiones arquitectónicas urbanas de América y Europa. Cuando uno ve la síntesis de lo que explica un templo maya, por ejemplo, con las 4 escalinatas, un área central elevada, fundamental, cuando analiza el planteo de la Casa Palladiana, de la Villa Rotonda, y ve que un área central, 4 escalinatas, y una valoración del espacio, aquí vemos que hay una valoración de la masa, del volumen, que el espacio no tiene la importancia ni tiene la capacidad de calidad espacial que se genera porque las tecnologías que se utilizaban eran tecnologías mucho más limitadas. Pero sin embargo, la distancia en esta capacidad de síntesis no es tal, es decir, hay posibilidades de una vinculación. Como la hay también cuando pasa una lámina de Durero del rinoceronte a Tunja, una ciudad del siglo XVI, española, y el escribano Vargas hace pintar a un indígena esa lámina, ese rinoceronte, y muchas veces se ha dicho que los indígenas eran buenos copistas, pero sin duda el rinoceronte era una novedad no solamente para el indígena, sino también para el escribano Vargas. Es decir, que las formas de transferencia, las formas de apropiación, las formas de regulación de esos elementos son importantes. Y volvemos a encontrarlo en ese sentido de la apropiación, cuando el indígena pinta por indicaciones del español el cuadro, en lo cual a la secuencia de los incas va a seguir la secuencia de Carlos V, Felipe II, hasta dejar el próximo rey. Y esto marca, en primer lugar, se ha dicho, el reconocimiento de una continuidad, en segundo lugar, el carácter de la realeza y de la autoridad, pero también está marcando el hecho del respeto a aquello que estaba implícito en la valoración de la autoridad en el propio Perú, donde está ubicado, obviamente, el cuadro. En ese valor simbólico y en ese dominio del territorio, las formas de apropiación sacral son propias, marcadas, ¿no es cierto?, por la montaña, y la construcción de la montaña que el propio hombre realiza como el hábitat del dios, el Apu, como suelen decir de las deidades.
Y esa calzada, con ese recorrido del Sol a la Luna, marca muy claramente valoración de ese entorno inmediato. Cuando pensamos en la catedral de México, colocada sobre el Templo Mayor, lo que habitualmente se ha dicho en la historiografía es que es el dominio de una religión sobre la otra, la superposición de una sobre la otra. Y no se ha percatado de que es la valoración del sitio sacral, es decir, del sitio que ya estaba sacralizado por el hecho de que aquellas comunidades le habían dado un sentido. Por lo tanto, era también una forma de esa continuidad. Como sería una forma de esa continuidad, la reocupación de México, del Tenochtitlán convertido en México, de las calzadas y una reorganización de ese espacio. Y marca una de las primeras formas de ese proceso de urbanización, la ocupación sobre aquellos lugares que tienen una potencialidad, un poder, ¿no es cierto?, de urbanización que está claramente manifiesto. En este sentido, el caso de México, como el caso del Cusco, son dos puntos claves de referencia para un proceso de superposición de lugares marcados singularmente por esa circunstancia. Y nosotros hemos visto siempre el tema de la traza de la ciudad. Estamos ante Santa Fe de Granada, el campamento de los Reyes Católicos frente a Granada, una fundación de 1491-1492, que recoge las tradiciones de los campamentos militares romanos, con el Cardus y el Decumanos, es decir, los ejes que marcan, digamos, la localización de la plaza en la zona central. Y por supuesto las puertas de acceso y los bastiones. Lo importante de esto es que aquí vemos un planteo de regularización. Y estamos en un momento del pensamiento ya renacentista, donde la ciudad se puede concebir en la cabeza antes que en la realidad. Antes, en el medioevo, la calle era fruto de un proceso de agregación de casas. Es decir, las casas marcaban el espacio, delineaban el espacio que quedaba para la calle. Pero a partir de este momento, cuando es posible planificar en la cabeza antes, la línea recta organiza el espacio donde se ubican las casas y por lo tanto aparece otra forma de diseñar. Y en esta forma de diseñar estamos tomando una idea europea muy clara, es decir, proceso de visión renacentista que va a dar origen a una ciudad que se expande de un núcleo hacia el exterior. El segundo elemento que es importante es la dimensión de la ciudad. Es cierto que Santa Fe de Granada es un campamento que no tiene un proceso prolongado, obviamente, de vitalidad, y por lo tanto el ejemplo que voy a dar es un ejemplo parcial, pero quiero decirles que no hemos percatado claramente lo que significa el cambio de escala de la ciudad desde Europa hacia América. Esta es la fundación en 1567, antes de Caracas, en Venezuela, antes de la designación de las ordenanzas de Felipe II de 1573. Pero marca lo que yo diría una aproximación clara a lo que podemos definir como el modelo hispanoamericano de ciudad. La primera relación que quería hacerles es que esa ciudad que vimos recién ocuparía este tamaño. Y una ciudad española común no alcanzaría a tener la mitad del tamaño de una ciudad americana. Y esto en el momento de la fundación, donde se produce una distribución de la tierra a partir generalmente de la plaza como un organismo estructurador de las calles, la localización allí de los elementos jerarquizados, la iglesia, el cabildo, ayuntamiento, y por otra parte, en la distribución de las tierras a la hueste que acompañaba al conquistador, que a veces tenía hasta 2 terrenos en la propia plaza, pero que generalmente tenía un lote del mismo tamaño que tenían los otros. Con lo cual hay algunas reflexiones para hacer. La primera de ellas es que el entusiasmo de la hueste era que recibían una superficie de tierra
mucho más importante, piensen ustedes, casi un octavo de lo que podía recibir, o no era parte, de lo que podía recibir en una ciudad española. Es decir, la dimensión de este poder, de adquisición de este poder, era muy grande. Y la valoración del espacio que se repartía en forma igualitaria hacía que la importancia estuviera más en relación a la proximidad a la plaza, que era el núcleo de valoración central por la actividad que la plaza tenía como síntesis de todas las actividades urbanas. Quedaría todavía por dar una vuelta más y tomar, por ejemplo, una ciudad incaica, Huánuco Viejo, y contarles que toda la plaza, toda la ciudad de Caracas entraría acá cómodamente. Es decir, que el espacio incaico tenía una dimensión y una escala absolutamente sorprendente y que estaba muy lejos de la experiencia de lo que podía ser un urbanismo signado, como podía ser el de muchas de las ciudades, por el mundo musulmán que había vivido de callejuelas o el medieval, y que estamos ante una realidad de escalas absolutamente distinta que llevaba a la necesidad de una organización urbana que permitiera ser reiterativa, repetitiva y que marcase entonces una posibilidad de ir ocupando progresivamente, sin atender tanto, salvo en los casos de superposición, como les he marcado, el tema de la experiencia anterior. Y podríamos entonces definir una primera instancia que llamaríamos de las ciudades irregulares. La primera, en todo caso, es muy claramente el caso de Santo Domingo, la segunda fundación que hace Santo Domingo Obando en 1502, donde nos vamos a encontrar, no diría una cuadrícula, porque si bien hay calles rectangulares, fíjense ustedes que las dimensiones de las manzanas son iguales, que no existe la plaza como elemento generador, y es más, inclusive hasta la propia catedral tiene no solamente una relación con un espacio no ocupado, sino que tiene un atrio grande, pero no tiene, digamos, esa vinculación con la idea del espacio jerárquico que tomará después. Es el propio caso de Cartagena de Indias, cuando Antonelli tiene que ir a fortificarla y entonces define una traza que queda fuera una parte de la ciudad que estaba existiendo, pero que trata de organizarse siguiendo también tirones de calles rectas. Es decir, aquí empieza a ver cómo la geometría va a organizar el espacio. Esto se va a dar prácticamente hasta 1535. Ciudades fundadas con anterioridad a 1535 suelen ser ciudades semirregulares. Tienen elementos de regularidad, pero al mismo tiempo no responden al modelo todavía. Quizás la que responda más al modelo de Felipe II es esta ciudad, Santa Clara de Cuba, que tiene diría yo, un cúmulo de experiencias acumuladas que son las que define la ordenanza de Felipe II. Felipe II marca, por ejemplo, que las calles debían llegar al centro de la plaza. Marca también que la plaza tenía que tener una dimensión rectangular, seguramente siguiendo los patrones de las experiencias de los torneos que se realizaban en la plaza. Y esto obligaría a un sistema de distribución, como ven ustedes, de manzanas diferentes, con los cuales la división de la tierra que se debía otorgar iba a ser también diferente, lo cual generaba otro grado de complejidad social y de pleitos con certeza complejos. Este mismo ejemplo podemos encontrarlo en Panamá, cuando se reconstruye después de la destrucción que el pirata Morgan realiza en el siglo XVII, donde vuelven a aparecer las calles al centro de la plaza, pero también quedarán parte de los habitantes de la ciudad fuera, que ya vivían en la ciudad, fuera del cerco de murallas, un elemento que empieza a ser ya un regulador importante de la dimensión de la ciudad. Y aquí podemos verlo, porque si bien en el caso inicial, en aquella torre del homenaje, que marca todavía la persistencia de las ideas medievales de la fortificación, en el caso de Santo Domingo, y se traslada en el siglo XVII ya a la experiencia distinta de lo que es la fortificación a Vallartada, vemos, sin embargo, que la ciudad pensada desde
la fortificación, como es el caso de Trujillo en el Perú, 1675, nos está mostrando que es casi como un plato volador que aterrizó allí, en ese territorio. Es decir, no hay una conformación del manejo del territorio, cuando en las ordenanzas de Felipe II era muy claro la importancia que tenía la elección del sitio del establecimiento de la ciudad. Sitio no anegable, sitio de buenos vientos, sitios con áreas de cultivo próximas, sitios con mano de obra indígena próxima, es decir, sitios que en definitiva eran los que iban a dar la posibilidad de una subsistencia a la ciudad y también de la defensa en este caso. Y vean ustedes que aquí sí podemos encontrar la presencia de esa regulación, pero al mismo tiempo el condicionamiento de manzanas, que evidentemente son retazos que no tienen la misma valoración dentro del contexto general de la ciudad. En el caso de la superposición, este es el caso de Cusco, en el Perú, vamos a encontrarnos que la traza cusqueña es una traza que se implanta sobre lo existente. Este es el caso de la Plaza Incaica. La Plaza Incaica toma hoy lo que hoy son 3 plazas, con todas estas manzanas de construcciones que los españoles realizan. Es decir, la imposibilidad del manejo de esos grandes espacios abiertos, la dimensión, la escala de la experiencia del espacio abierto público que tenía el europeo era distinta muy claramente que la que puede vivir en este tipo de grandes espacios. Y lo primero que hace es definir una plaza de armas con sus soportales alrededor, crea estos elementos, una plaza del ayuntamiento y una tercera plaza donde está el mercado de la Plaza de San Francisco. Entonces tenemos prácticamente estas 3 realidades que marcan ese problema de la escala que les mencionaba, es decir, trabajar sobre la escala de lo existente cuando uno ocupa el espacio de lo que allí está marcado. Pero al mismo tiempo mantener una línea sacra que estructura el recorrido de las iglesias, también como sucedía con la línea que los propios incas tenían en cuanto a la localización de sus templos, de sus elementos cívicos y de las jerarquías políticas religiosas del imperio. Entonces, podemos encontrar que esto nos va a marcar también un doble sistema. Por supuesto, el español va a ocupar el área central de la ciudad, y al ocupar el área central de la ciudad tiene que desplazar al mundo indígena hacia la periferia y genera las parroquias externas como una suerte de anillo a la ciudad. Las parroquias de los indígenas, que a su vez responden a los distintos grupos, porque los grupos indígenas en el Cusco estaban representando lo que era el dominio del imperio incaico y cada uno de ellos tenía áreas determinadas dentro de la estructura de la ciudad. Estructura que se mantiene y que al mismo tiempo se le agregan las posibilidades de expresión que tienen cada uno de esos barrios a través de los oficios, barrios de los pintores en Santa Ana, barrios de los carpinteros, maestros carpinteros, varios de los canteros, es decir, existen elementos muy claros. Y esto se mantiene, y es importante entenderlo, porque la ciudad no son solamente sus elementos físicos, sino también la propia realidad de la vida de la ciudad, que en este lugar donde está la capilla de San Cristóbal, arriba de ella está el fuerte de Sacsayhuamán, la fortaleza de piedra. Aquí vivía el último inca que fue arquitecto, el que hacía esa fortaleza, que se llamaba Hualpa Rímac, según Garcilaso de la Vega. Y Hualpa Rímac significa el que manda con el grito. Y todavía en el siglo XVIII es posible encontrar, y después todavía hasta nuestros días, aquí gente que tiene apellido Valgarrimache, es decir, una castellanización de aquella ocupación. Todo esto está mostrándonos entonces muy claramente esa continuidad dentro del espacio y también dentro del tiempo. El otro tipo de tipología que se aparta de la ciudad clásica es el de la ciudad minera.
Porque la ciudad minera se forma habitualmente como un campamento en torno a la boca de minas. La proximidad al sitio de extracción o a las playones para la tarea minera es importante. En este caso, Tasco en México, Guanajuato, San Luis de Potosí, también en México, y el caso de Huancavelica en el Perú. Salvo en San Luis de Potosí, donde se hizo una zona de trabajo próxima y se traían las cosas de la mina a la ciudad se formó en torno a la mina, como es el caso de Guanajuato o el caso de Tasco o el caso de Huancavelica. Y en ese caso estamos ante ciudades muy próximas a la lectura de lo que eran las poblaciones de origen medieval, europeo. Esto podemos verlo muy claramente en el caso de Tasco como en el caso de Guanajuato, donde las callejuelas son estrechas, donde es necesario adaptar estas ciudades a, por ejemplo, el servicio del automóvil, para lo cual van a utilizar, curiosamente, en una rápida solución en Guanajuato, lo que fueron las canalizaciones del río que estaba abajo, a través de arcos, y tiene una especie de autopista urbana que va por debajo de la ciudad y que les permite acceder a determinadas zonas del centro que de otra manera sería hoy prácticamente imposible. Es decir, el condicionamiento de la forma de producción y de organización marca entonces un punto de referencia clave para entender también otro proceso y otro modelo. Si miramos ahora nuevamente hacia aquí y pensamos que el proceso de transculturación de España a América es un proceso que tiene dos actitudes fundamentales. Una de ellas es la selección de los elementos que pasan. No pasan todos los idiomas que se hablan en España en ese momento, pasa el castellano. No pasan todos los instrumentales que tienen de arado o de otros elementos agrícolas, pasan algunos de ellos. Pasan lo que entra en los barcos, pasa aquello que puede, de alguna manera, dar respuesta a eso. Y este es uno de los hechos que hace de que no podamos leer América leyendo España. Podemos encontrar muchos elementos de España, pero no son similares. Es decir, no siempre son similares. El segundo elemento que se da es el elemento de síntesis. Hay experiencias urbanas y experiencias arquitectónicas propias del español, del mundo español, que podemos encontrar en América y otras muchas que no encontraremos. Chueca Goitía decía que, de alguna manera, las arquitecturas propias populares de las diversas regiones de España se manifestaban en América, pero no con el mismo partido, con la misma respuesta, con la misma tecnología. No encontramos la barraca valenciana, salvo en algún caso excepcional, no encontramos el caserío vasco, no encontramos la masía catalana, es decir, encontramos parte de todos estos elementos, y entonces él decía, de alguna manera América es una especie de síntesis de ciertos elementos españoles. Cuando nosotros pensamos en el origen de las plazas mercado, ¿no es cierto? Ainsa, en este caso, o un castillo, plazas cerradas o plazas abiertas, pero utilizando la recoba, el soportal, esto aparece ya en las distinciones que marca Felipe II para las ciudades americanas. El soportal. Las calles que llegaran a la plaza debían tener soportales. Era el lugar de refugio para la venta en caso de lluvia torrencial o caso de nevada. Y por lo tanto el mercado era el elemento fundamental de la plaza. Y en un castillo también, la plaza del castillo era de alguna manera el punto de referencia. Y cuando tiene España que construir sus plazas, va a romper ese tejido y va a construir la Plaza Mayor. Plaza Mayor, plazas mayores, que en definitiva son plazas municipales, tienen un carácter cívico fundamentalmente. La Plaza Americana, en este caso, una plaza de espacio abierto frente a la casa de Diego Colón, van a tener en general
a partir de ese proceso de formulación del modelo, otra característica fundamental, que es la característica de síntesis, la característica de unir las actividades religiosas con las actividades cívicas, con las actividades comerciales y con las actividades lúdicas. La plaza es todo en la vida social. Lo es en el origen y la creación de la ciudad americana. Y nosotros vamos a encontrarnos con que pocas plazas tendremos en España, como esta de Grazalema, donde el cabildo y la iglesia están juntos en la misma plaza. En general, las iglesias tienen su propio atrio, pero que no es la plaza en su totalidad. En cambio, en Bogotá, acá está la catedral, acá estaba el cabildo, y toda la plaza era el mercado popular, el lugar de la procesión, el lugar del desfile militar y el lugar de las corridas de toros o de las fiestas cívicas. Todo eso en un único espacio. Y ese es el proceso de síntesis que marca a la plaza americana. Y algunas de ellas, como el caso de Ayacucho en el Perú, tienen también los soportales. En torno a la plaza, no en las calles que llegan a la plaza. Pero nos está señalando esa posibilidad de identificar ciertos rasgos de lo que Felipe II pensó con resultados o propuestas que efectivamente se realizaron. Pero también es necesario valorar los propios espacios y las propias funciones que crean las experiencias españolas que no pasan a América. La plaza convertida en un lugar de juego de pelota paleta, en el País Vasco, la plaza que para reunirse cuando se está jugando crea una especie de estoa griega, el Paseo Lecu. Estas plazas no existen. Van a existir, sí, plazas que se adaptan, como la Plaza de Panamá, a una corrida de toros cuando llega el virrey, pero no estas plazas construidas en función de los habitantes para ver las corridas de toros que van a suceder en esa plaza, como en Tarazona. Vamos a ver que en Tunja, en Colombia, también había corrida de toros y que estos balcones y casas tenía más valor el alquilar el balcón para las corridas de toros que lo que valía el alquiler de la casa durante todo el año. Es decir, había una revalorización fundamental en torno a lo que significaba la idea de la fiesta. Y aquí tienen en una imagen del siglo XVII, fines del siglo XVII, la vida de la plaza. Todo sucedía en la plaza. La plaza era, cuando se coloca la fuente, el lugar donde se iba a abastecer de agua y donde la inexistencia muchas veces del periódico hacía de que era el sitio de los comentarios y de las noticias de lo que sucedía en la ciudad. Era el lugar del intercambio de información. Era el lugar de la llegada de la diligencia y del correo. Era el lugar donde estaban los grupos de reunión religiosos o cívicos o políticos. Es decir, todo sucedía en la plaza. Y esa es una de las condiciones y de las características sustanciales de la plaza americana. Lo era y lo sigue siendo. Hoy, si queremos protestar o queremos aplaudir, vamos a la plaza. Es decir, la plaza sigue manteniendo, aunque ya no esté allí el mercado, aunque haya habido mercados, aunque allí no se hagan a veces las procesiones, es en otros lados, el comercio ha desaparecido y muchas veces lo lúdico también ha desaparecido. Sin embargo, la plaza sigue siendo el sitio de todos. Y ese es un punto de referencia muy claro. El otro elemento esencial que se transfiere, que muchas veces se lo ha dado como una singularidad americana, es el de lo que llamamos las capillas abiertas. La experiencia del espacio abierto, del gran espacio abierto que tenía el mundo indígena, contrastaba con la vigencia o la experiencia de un espacio cerrado, cubierto, que producía temor. Y por lo tanto, el proceso de evangelización, por ejemplo, fue realizado fundamentalmente en espacios abiertos. De allí surgen lo que llamamos las capillas abiertas, como la que podemos encontrar en los conventos del siglo XVI, donde la iglesia existe, pero las misas se dan para los indígenas en el atrio, un atrio grande,
¿no es cierto?, desde una zona elevada, o tomando inclusive en la Capilla Real de Cholula hasta la figura de lo que podía ser casi una especie de mezquita, con 63 cúpulas, que era abierta en dos lados, de tal manera que el indígena entraba o salía, ¿no es cierto?, a un espacio semiabierto o semicubierto. Pero los antecedentes existían en España. La plaza más grande de España es naturalmente la de Medina del Campo, porque era una plaza ganadera, una plaza para hacer el remate los domingos, y entonces aquí tenemos en la Catedral de Medina del Campo el balcón desde donde se decía misa, porque la gente no podía dejar el ganado. Entonces la misa se les daba desde este balcón hacia la plaza. Y además se les indicaba muy claramente que ningún negocio tenía valor hasta que terminara la misa, para que no hubiera confusión alguna. Esto nos muestra de que las soluciones que se utilizaban, por razones quizás diversas, o realmente diversas, sin embargo tenían una forma de reconversión, de utilización, y con respuestas o fórmulas tan distintas como este balcón a este balcón, o como esta capilla a esta capilla. Es decir, había distintas posibilidades frente a una misma alternativa. Lo mismo sucede con el sistema de cobertura de las calles, sistema que habitualmente nace en la zona musulmana, que da origen a distintas respuestas en Castilla, en Extremadura o en cualquiera de los múltiples pueblos que encontramos, y inclusive en Colombia, en Paraguay, en otros lados. Pero siempre para nosotros son galerías en general de una sola planta. No tenemos soportales, es decir, nuestras ciudades tenían espacios suficientes, no requerían muchas veces alturas, salvo las ciudades iniciales o las ciudades fortificadas, que por una necesidad de defensa debían ocupar una superficie mucho menor. Con esta idea se formaron muchas ciudades en distintas regiones de Colombia, de Argentina, de Paraguay, que tenían sus calles cubiertas, donde se recorría la manzana perimetralmente alrededor, a cubierto del sol y de las lluvias torrenciales. Y era una manera importante de tener una unidad, porque quien demolía su casa y volvía a construirla siempre mantenía la galería como una continuidad, como un espacio propio que se cedía al común. Es decir, con una idea de una visión social de aquello que era necesario para la protección de todos. El tema más interesante y quizás menos estudiado es el tema de la reorganización de los poblados indígenas. Si bien el español utiliza esa ocupación del territorio con un sentido muy claro de aprovechar caminos, carreteras, los refugios, los almacenes de resguardo, etc., lo que queda claro es que ya a fines del siglo XVI hay dos problemas, uno administrativo económico y otro religioso, que hacen de que se definan otras estrategias de ocupación del territorio y de formaciones urbanas. El económico es que los indígenas se dispersaban para que no les cobraran el tributo, y por lo tanto era necesario juntarlos, reducirlos a policía, a control, a polis, es decir, reducirlos a ciudad, que no podían seguir viviendo en esta situación, dispersos en las montañas, sino que era necesario trasladarlos a un lugar común, y en ese lugar común, teniéndolos concentrados, hacer el otro elemento que faltaba, que era la evangelización. Es decir, no había religiosos suficientes para atender la demanda de los indígenas dispersos. Por lo tanto, las reducciones, el sistema de reducciones, reducir a polis, reducir a ciudad, implicaba tomar un partido muy claro de reorganización territorial. Esto significó también un aprovechamiento económico, porque al quitarle a los indígenas las tierras próximas a su comunidad y darles otras en otro lugar, quedaron las posibilidades de formar grandes latifundios que antes no existían, por una dispersión muy fuerte del mundo indígena. Aquí tenemos dos casos. Este es un caso mexicano,
donde la iglesia pasa a ser el elemento fundamental de la reorganización, de la reestructuración, y pueden ver ustedes la cuadrícula siguiendo la tradición, ¿es cierto?, ya del modelo institucionalizado, la iglesia colocada en el centro con su plaza. Pueden ver también, esto está dibujado por un indígena, cómo mantiene, por ejemplo, rasgos de los propios dibujos de los códices aztecas, con los pies marcando el camino. Y entonces este es uno de los temas que nos indican muy claramente cómo se traslada esa idea de la ciudad española a la aplicación en el caso de la reducción. Aquí lo tenemos en el caso del Perú, en otro ejemplo peruano, y aquí lo tenemos dentro de la ciudad. Esto es en el caso de La Paz, en Bolivia, donde está la estructura de la ciudad española y donde la organización de las parroquias indígenas se realiza en torno a la plaza con su capilla, pero todavía aparecen dispersas, ¿no es cierto?, las viviendas de los indígenas. Entonces, este es un proceso que comienza prácticamente hacia 1560 y que se va a desarrollar con mucha fuerza y que genera una ruptura, una segunda conquista, una ruptura muy fuerte, porque rompe la relación del indígena con su propio medio, con el lugar donde están enterrados sus antepasados, donde el lugar donde están sus montañas, sus elementos de carácter simbólico, y genera entonces un proceso de reorganización muy fuerte. En el mundo indígena vamos a tener algún tipo de soluciones que los españoles utilizan, como puede ser, por ejemplo, de una estructura en la zona más amazónica, selvática de Bolivia, donde en Mocitene los indígenas tenían su caserío armado y aquí tenían la casa del cacique, que es reemplazada por la iglesia, el convento que aparece como un convento franciscano que aparece aquí y mantiene de alguna manera esta radicalidad. Pero es más interesante tomar un ejemplo que sucede hoy, con un ejemplo de una de estas ciudades, en el caso de Perú, en el Valle del Colca, cerca de Arequipa, que sucede con estas ciudades de la reducción. Lo más importante de esto es que nosotros hemos hecho siempre análisis de carácter formal. Entonces teníamos la plaza como elemento central, las calles verticales y demás. Y no hemos estudiado cómo vive o cómo funciona esta ciudad. Esta ciudad sigue funcionando con el sistema incaico. Tiene la zona del Anan y del Urin, los del Alto, los del Bajo. Cada una de estas parcialidades ingresa a la plaza por una puerta, por una calle, ¿no es cierto?, distinta. Existe una línea que no existe físicamente, pero sí muy claramente marcado, qué parte de la plaza le corresponde usar a cada uno. No se casan los de esta zona con los de esta zona. La iglesia tiene dos torres con sus campanas, que unas corresponden a los del Alto y otras a los del Bajo. Y a su vez tiene tres santos patrones, uno del Alto, otro del Bajo y otro de todo el pueblo. Esto es la vida cotidiana, 500 años después. Es decir, que el urbanismo nos está mostrando una realidad, o hemos leído una realidad física, pero no hemos leído la realidad vivencial, cotidiana, de la vida urbana. Y alterar estas cosas son elementos muy claros de un mundo que se hizo, se reagrupó, pero que siguió persistiendo con elementos. Vemos entonces que aquello que se había producido como una hibridez en el inicio de la planificación, de la organización, de la ocupación en el territorio, que da origen al modelo y demás, cuando se traslada y se coloca en esta otra realidad que superpone a una vivencia, a una cosmovisión propia del mundo indígena, todavía mantiene, a pesar de la forma, a pesar de lo otro, sus propios elementos. Quizás el ejemplo más interesante de todo esto sea el de las misiones jesuíticas de la zona del Paraguay, un modelo formado también con la idea de la organización de la vida en la plaza central, que no crece hacia todos los lados porque tiene un núcleo formado por la iglesia, el colegio de los indígenas, la residencia de los jesuitas, el cementerio,
y que tiene acá lo que llaman las casas de las viudas, que son las mujeres cuyos maridos están trabajando en las estancias o en los yerbatales. Es un urbanismo que tiene ya algo de barroco, porque tiene un acceso muy claramente marcado en el eje de la iglesia, con dos capillas colocadas al lado, estructurando ese espacio, que tiene claramente señalados los 4 lugares de catequización para varones, mujeres, niñas y niños, es decir, y que responde a las jerarquías de una estructura indígena que está agrupada aquí, donde los caciques tienen sus propias casas, ¿no es cierto?, ubicadas en la zona de la plaza, del interior de la plaza. Plaza que tiene a su vez un motivo ceremonial. Aquí se hacían las fiestas, aquí se comía, aquí se partía con música a trabajar, aquí se hacían las procesiones, es decir, todo tenía su vida en esta plaza. Las casas eran casas que tienen un proceso de las casas comunes, de grandes casas comunes que se van fragmentando y son casas hechas por esfuerzo propio y ayuda mutua, es decir, por trabajo de los propios indígenas. Las misiones crecieron de una manera tan notable en el proceso de aceptación del indígena, que en su conjunto, en el momento de la expulsión, tenían 150.000 personas, 150.000 indígenas, había 2 jesuitas por cada misión, y esos 150.000 indígenas era más que la población que tenían todas las ciudades del Virreinato del Río de la Plata en el territorio argentino y de Paraguay. Es decir, que dejó de lado lo que estaba en el caso de Bolivia, donde había una población indígena muy grande. Pero es para mostrarles la importancia que tenía esto. Un proyecto que de pronto tenía una biblioteca con 2.300 libros, cuando la biblioteca del Español, que tenía más libros en las ciudades circunvecinas de Asunción o Corrientes y demás, no tenía más de 50 libros. Es decir, estamos ante un proyecto de largo alcance que fue frenado por la expulsión de los jesuitas en 1767. De lo cual nos quedan las evidencias, digamos, de lo que era la iglesia, el colegio, en el caso de San Ignacio Miní, y lo que fueron, de alguna manera, un proceso, digamos, creciente de ocupación, organizado con estructuras complejas desde el punto de vista arquitectónico, y que mantienen, como ven ustedes, el crecimiento de la ciudad a través no ya de la manzana, sino de la unidad de las viviendas, de esos módulos de viviendas que les mencionaba. Es importante también ver los otros elementos, los hospitales que se creaban. Perdón, voy a volver atrás un segundito. Hospitales, en lugar de las viudas que les mencionaba, y donde los españoles no podían estar nada más que 3 días como visitantes y no podían comerciar con los indígenas. Es decir, uno de los temas fundamentales fue aislar a los indígenas. Tuvieron la primera imprenta 100 años antes de que el rey llevara al Brasil la imprenta en 1808. En 1704-05 ya los jesuitas fabricaron con los indígenas acá libros en guaraní. Es decir, un proceso sumamente curioso, sumamente peculiar, y 30 pueblos realizados todos con el mismo planteo. Es decir, una tipología, si ustedes quieren, diferente al modelo, pero que tenía o resguardaba ciertas características fundamentales. En este plano que se conserva en Simancas, vemos muy claramente lo que sucede cuando el ejército de España y de Portugal entran, después de que el pacto de 1750 de Madrid entrega a Portugal 7 de los pueblos jesuitas. Los indígenas de los pueblos se levantan en armas y son sofocados, y aquí vemos los ejércitos entrando en el pueblo y arrinconados en algunos lugares los indígenas. Y este proceso, bueno, tiene una decadencia con la expulsión de los jesuitas, muy clara, y termina finalmente, digamos, en una realidad que hoy
nos deja casi conjuntos arqueológicos, algunos de ellos en el Paraguay todavía mantienen la población, y nos mostraba, ¿no es cierto?, la cantidad de elementos que estaban en torno, corrales de ganado, lugares de faena, mataderos, casas de curación, en fin, elementos que indicaban además una forma de ocupación de un territorio, que era también una forma que de alguna manera se había hecho en la ciudad española, cuando se repartían las tierras de chacras, cuando no se repartían dehesas para ganado, pero no tenía el sentido que el ganado tenía en España. En España el ganado era muy valioso. En la zona norte de España ingresaba la casa, tenía su lugar, el establo. Allí la tierra era tal, el crecimiento del ganado era tal, que había los corrales del común, los corrales o terrenos donde el ayuntamiento cedía para que estuviera el ganado libremente. Entonces, las formas de ocupación también tenían que ver con ese tipo de escala, con ese tipo de problema. Perdón. Ahí tienen un detalle de los ejércitos entrando con las orquestas y demás. Y para completar, decirles que cuando se fueron los jesuitas, 2 años después, los caciques de uno de los pueblos escribieron en guaraní, la carta está en el Museo Británico, diciéndole al rey, Carlos III, que ellos querían que volvieran los jesuitas, porque ellos querían vivir como los jesuitas les habían enseñado, atendiendo cada uno a lo de ellos, y no como se vivía en las ciudades donde cada uno atendía lo suyo. Es decir, que todos tenían un compromiso con la vida de la ciudad. Y ese es el compromiso que de alguna manera queda en estas comunidades. Cuando uno recorre la región andina y habla en los pueblos, se encuentra que demuestran la iglesia del siglo XVII y le dicen, tal hicimos nosotros, porque el nosotros son los siglos acumulados de quienes se sienten parte, que cuando ellos arreglan su iglesia en un trabajo de semaneros durante el año, están participando de lo que se hizo en el siglo XVII y continúa. Y es igual cuando vemos pintados estos cuadros de la procesión de Corpus de Cusco del siglo XVII, con los caciques, con los distintos órdenes religiosas, con la gente adornando sus casas, con sus altares y sus imágenes, recorriendo de los gremios, los altares de los gremios, los altares de los conventos, los altares de las comunidades indígenas, y lo podemos seguir viendo hoy mismo. Es decir, la persistencia es un elemento fundamental en la vida de las ciudades. No es solamente un tema de traza, no es solamente un tema de la geografía, no es solamente la definición del carácter de ciertos edificios, es fundamentalmente la vida de la ciudad. Muchas gracias.